Un saludo, iglesia. Un gusto estar con ustedes otra vez en esta clase número 8 de la Escuela de Discipulados, semestre número 4. Y estamos viendo siendo como nuestro maestro. ¿Y cómo? Haciendo discípulos. Es la manera que vamos a hacer y seguir en los pasos de Jesús. Y realmente lo que necesitamos entender que Jesús nos ha dado esa comisión, esa gran comisión. Somos llamados a ser como nuestro Maestro, y Él, Jesús, hacía y formaba discípulos. Y es lo que hemos visto desde el primer semestre de Escuela de Discipulado. El propósito de la Escuela de Discipulado es ser más como nuestro Maestro. ¿Y qué es lo que hacía nuestro Maestro? Él hacía discípulos, y lo vemos y lo hemos visto en la Gran Comisión. Y tal vez no vamos a empezar con la de Mateo, vamos a verlo un poco más adelante, pero empezando con la Gran Comisión en el libro de Marcos, Marcos 16, y empezamos en el versículo 9, Marcos 16, 9, dice: Después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de los que había echado fuera 7 demonios, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, y que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Qué triste que los discípulos que habían estado con Jesús, que habían caminado con él, que habían escuchado sus palabras, que le habían escuchado decir que después de 3 días resucitará, que voy a ir a Jerusalén, me van a arrestar, me van a matar, y después de 3 días resucitaré. Y ahora, 3 días después, que pasó exactamente como él decía, esta María Magdalena y otros dicen: Jesús ha resucitado. No fue la única, fueron varios. Y se rehusaban a creer. Pero vemos que después de esto, dice el 12, Jesús se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban en el camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás otra vez, pero tampoco se lo creyeron. Entonces vemos estos 2 hombres que estaban en el camino de Maús, lo podemos visto en Lucas. Y tuvieron esa caminar con Jesús, y después vieron que era Jesús y regresaron a Jerusalén, le contaron a todos y todavía no lo creían. Pero ya vemos ahora la gran comisión. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió. ¿Por qué? Por su incredulidad y la dureza de corazón. Y muchas veces vemos que la incredulidad viene de una dureza de corazón. Dice: porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, porque no habían creído las palabras. Y vamos a ver hoy que la parte esencial de seguir en los pasos de Jesús es creer las cosas que Él dijo, creer las cosas que Él nos ha mandado hacer, creer en seguir a Jesús y creer en Él y dejar que Él haga esa obra en nosotros. Pero tiene que llevar esa parte de creer y ponerlo en práctica, no quedarnos con los discípulos que escuchamos, pero cuando viene el tiempo de realmente poner en práctica lo que hemos escuchado, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque realmente no creemos. Jesús responde: ¿por qué no creyeron? ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Necesitamos un corazón quebrantado, un corazón que está dado al Señor, quebrantado para ser usado por Él. Y tenemos el corazón de este pasaje. El versículo 15 y 16 que tenemos aquí, dice: les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea, otra vez, creer es importante, es esencial, y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y vemos la importancia de creer en Jesús. Vayan a todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y ahí vemos esa parte, no toda la gran comisión, pero parte de la gran comisión aquí en el libro de Marcos. Y seguimos leyendo en el 17: y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en la mano, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron y predicaron por todas las partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de señales que le seguían. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y sus compañeros todas esas instrucciones, y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente mensajes
sacrosanto y corruptible de la salvación eterna. Y vemos esta parte que vemos aquí en el 20, todo lo que Dios hizo, que fue comunicado, que fue dado, que fue llevado por ellos. Y vemos que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, como vemos aquí en Hechos 1:8, cuando recibieron poder, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron testigos y otra vez dieron testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, en todo el mundo. Y vemos al final, fueron y dieron testimonio. ¿Por qué? Porque creyeron y pusieron lo que habían creído en práctica, en marcha. Entonces es muy importante ver que Jesús nos da esta gran comisión y somos llamados a seguir en sus pasos, a seguirlo a Él. La parte esencial es la parte de creer en Él. Los discípulos que habían estado con Jesús, que habían escuchado sus enseñanzas, pero no creyeron, vemos que Jesús los reprende. Dice, ¿van a realmente poner en práctica las cosas que les he dado? Y claro, cuando tienen el Espíritu Santo, que es ese maestro, ese guía, ese consolador, es el que les va enseñando, pero muchas veces también nos dice la palabra que podemos no escuchar al Espíritu Santo. Podemos estar no dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, y otra vez es igual que no creer lo que Dios está diciendo, lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Y tenemos que ver que realmente el hacer las cosas que Jesús nos manda es una prueba de la obediencia, de que estamos realmente creyendo en Él. Ese verdadero creer, esa verdadera creencia viene cuando ponemos en práctica las cosas, cuando obedecemos lo que Jesús nos ha dado. Y es parte de lo que vemos aquí en la Gran Comisión. Están llevándonos a ir y hacer y poner esto en práctica. Y es algo que es seguir en los pasos de Jesús, obedecer lo que Jesús nos ha dicho que hagamos. Pero ¿cuáles son los detalles importantes aquí de la Gran Comisión? Pues seguimos de esta Gran Comisión en Marcos y en Hechos, a la de Mateo 28, 18 al 20. Y esta es la que vamos a ver, la más famosa, o la que muchas veces le decimos la Gran Comisión, aunque vemos que son varias. En Mateo 28, 18 dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces vemos parte importante, la autoridad en la cruz, por la muerte, por el pago que pagó en la cruz. Le fue dada autoridad sobre en el cielo y la tierra. Dice un día, en Filipenses dice, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque pagó el precio, ha ganado la victoria, ha vencido la muerte. Y por esa razón dice, vayan pues y hagan discípulos. Entonces la primera parte, hacer discípulos, lo vimos en Marcos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, en todo lugar, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa primera parte de hacer discípulos involucra salvación, involucra llevarnos a un arrepentimiento, a un rendir, a reconocer que ellos están muertos en sus delitos y pecados y necesitan a Cristo. Y por eso son bautizados en la muerte de Cristo, muriendo en sí con Él y viviendo otra vez como esa nueva criatura, muriendo a su viejo yo y naciendo de nuevo. Ese bautizo, ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese reconocimiento de lo que Cristo está haciendo. Entonces la primera parte es hacer discípulos, es traerlos a Cristo, evangelizar. El segundo paso dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces es llevarlos a crecer en Cristo. No solamente venir a Cristo, pero ahora crecer en Cristo. Dice, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Al ver esta gran comisión, tenemos que reconocer varias cosas. La primera, que el poder y la autoridad de Jesús es lo que nos capacita, nos ayuda, nos da ese impulso, esa manera de poder hacer lo que Jesús nos está llamando a hacer. Es la fuerza detrás de lo que hacemos. Entonces tenemos que realmente reconocer lo que Jesús hizo, reconocerlo a Él y buscarlo a Él. Porque ese poder y autoridad de Dios es lo que nos va a llevar a seguir y obedecerlo. Tenemos que creer en Él. Y también, pues, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, ya vimos dos cosas. Número uno,
ir y compartir las buenas nuevas del Evangelio, que significa salvación, arrepentimiento, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa idea físicamente de que están muriendo a su viejo yo y naciendo de nuevo como una criatura nueva, un nuevo nacimiento, el viejo hombre y el nuevo hombre. Entonces esa idea de una nueva persona, nueva relación, somos parte de la familia de Cristo, todo eso implica el ser un discípulo, el nacer de nuevo. Entonces la primera parte es compartir esas buenas nuevas de llevar la palabra. Y la segunda, el hacer discípulos también implica enseñar. Se hacen discípulos, venimos a ser discípulos rindiéndonos a Cristo, llegando a las buenas nuevas del Evangelio. Y la segunda parte, crecemos en ser discípulos al ser enseñados en la palabra y la vida, como lo hizo Jesús con sus discípulos. Y el ejemplo de Jesús que dio, pero también las palabras de Jesús. Son dos cosas, en palabra y en vida. ¿Cómo lo había hecho Jesús? Y es algo que tenemos que entender lo que Dios nos está hablando. Muchas veces la gente a veces o maestros dice, bueno, haz lo que te digo, pero no lo que hago, ¿no? Lo digo, enseño una cosa, pero hago otra cosa. Eso está mal. Tenemos que no solamente enseñar algo, pero vivirlo, ponerlo en práctica. Y realmente entender lo que Dios nos está llamando a hacer. Como hemos visto varias de las grandes comisiones. Aquí están en sí todas. Las grandes comisiones de Jesús que vemos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos son estas. Ya vimos la de Mateo, esa es la gran comisión, la más importante, la que tiene la comisión completa de ir y hacer discípulos, de evangelizar, traer arrepentimiento y también enseñar, de crecerlos en Cristo. Vimos la de Marcos, de predicar, el que crea, de predicar mi nombre en toda la tierra. Y luego vemos aquí en Lucas, es la tercera gran comisión. Dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, aquí así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará entre los muertos al tercer día, y que su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, en el nombre de Jesús se va a predicar el arrepentimiento. Vayan y prediquen, hagan discípulos. Y dice, Jesús nos ha ayudado a entender las Escrituras. Ahora vamos a enseñarla a otros y vamos a crecerlos en ella. También vemos en Juan 20:21, Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. ¿Y cómo envió el Padre a Jesús? Lo envió a dar su vida por nosotros, a hacerse un siervo, a humillarse hasta la muerte y muerte en la cruz. Y por esa razón dice Filipenses, Dios lo levantó entre los muertos y un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nos ha hablado a seguir en los pasos de Jesús. Y finalmente vimos Hechos 1:8, que vamos a ser testigos cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Iremos a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra, hasta el fin del mundo. En los lugares donde Dios nos lleva, en nuestro propio lugar donde estamos en ese momento, nuestra Jerusalén. En Judea, personas que tienen el mismo lenguaje, la misma cultura, podemos comunicarnos fácilmente con ellos y hablar las cosas de Dios. Samaria, la gente que ha sido rechazada, la gente que pues nadie quiere ir a ellos, y la gente olvidada, entonces es Samaria. Y finalmente hasta el fin del mundo, gente con diferente cultura, gente con diferentes pues, maneras de ser, lenguajes y realmente hay un poco más de adaptación para poder llevar la palabra a ellos. Pero es ir a todo el mundo y predicar la palabra de Dios, como vemos aquí. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando que a guardar todo lo que les he mandado. Y lo más importante, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Recuerden que estoy con ustedes todos los días. Dios nos da el poder, la autoridad para hacerlo y no nos deja hacerlo solos. Entonces hay que ir, compartir buenas nuevas, hay que hacer discípulos, hay que enseñar la palabra y la vida como lo hizo Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos enseña esto? ¿Por qué a veces pues, nos quedamos atrás? Y otra vez es con lo que te decía, haz lo que te digo y no lo que hago. Y muchas veces es así. Porque ¿qué pasa? Muchas veces en nuestro enseñar, recuerden que debemos ir a ser discípulos y luego debemos enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha enseñado, toda su palabra. Y lo que pasa muchas veces es que nuestra enseñanza
se diluye, se limita, porque muchas veces no estamos haciendo las cosas que hemos aprendido. Entonces, si nos enseñan debes ir a evangelizar, pero no estoy evangelizando, y estoy dando una clase como esta de escuela de discipulado, pero no estoy evangelizando, muy rápidamente voy a decir, pues no voy a enseñar esa parte porque no quiero que me lleven a cuentas, o cómo está evangelizando, cómo está haciendo esto, y cómo se hace. Y mejor esa parte no la enseño. Y porque no estoy muy a gusto con esa parte, entonces me la salto o la minimizo o la pongo a un lado y realmente no estoy enseñando todo el consejo de Dios y no estoy enfocándome en esas partes. Y muchas veces la enseñanza de hoy en día dice, le enseñemos todas las cosas que Jesús nos enseñó. Muchas veces no enseñamos las cosas que nosotros mismos no estamos haciendo. Y es lo que hacían los fariseos cuando veían las cosas de Dios. Habían empezado sus propias tradiciones, sus propias maneras de hacer las cosas, pero no estaban haciendo lo que Jesús les había llamado a hacer. Si vemos en el libro de Marcos, capítulo 7, y hemos visto este pasaje, pero es algo de recordar lo que dice Jesús cuando le está hablando con ellos. Dice, los fariseos y algunos de los escribas, versículo 1, que habían venido de Jerusalén, se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Y realmente no era sin lavar, era que no se las lavaban de la manera correcta. Tenían que hacerla un poco así, un poco así. Tenían que hacer varias cosas para lavarlo de la manera que ellos lo hacían. Dice, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. En una manera tradicional es el lavado de manos. Dice, cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y es la pregunta que viene, ¿por qué no están haciendo y siguiendo la tradición de los ancianos? Jesús le responde, dice, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito. Ya le está hablando de hipócritas. Dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de hombres. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Entonces han puesto a un lado la palabra de Dios. Están enseñando sus ideas, están enseñando tradiciones de hombres en vez de enseñar la verdad de Dios. Y les decía un ejemplo en el versículo 10. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre, y el que hable mal de su padre o madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice que para padre o madre cualquier cosa mía que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o su madre, invalidando, ahí está otra vez, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a ellas. Entonces invalidan la palabra de Dios, cambian los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres y les da ejemplos de lo que están haciendo, buscando maneras que ellos pueden recibir beneficio y que pueden ayudar a las personas a no hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Y eso es lo que puede pasar muchas veces con nosotros cuando empezamos a no enseñar todo el consejo de Dios, cuando empezamos a enfocarnos en ciertas cosas y no enfocarnos en otras, empezamos a seguir nuestro propio camino, seamos discípulos según nuestra tradición, seamos discípulos según nuestra manera de actuar. Hacemos discípulos como nosotros y no discípulos como Jesús. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos ser como nuestro Maestro. Debemos ser como Jesús. Dios nos ha llamado a, primeramente, ser como nuestro Maestro. Y preguntarnos, ¿qué hacía Jesús? Él compartía el Evangelio de las buenas nuevas. Entonces debemos compartir el Evangelio. Debemos hablar de otros de Jesús, de Cristo. Debemos llevar y ir a ser discípulos, como vimos en Mateo, en la Gran Comisión. Y la segunda, hacer discípulos. ¿Cómo hacía discípulos? No solamente evangelizaba, pero los llevaba a la cruz. Y vemos que él vivió con sus discípulos 3 años, vida con vida, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana estaban con Jesús y estaban aprendiendo de él. Ahora, muchas veces decimos, pues, ¿cómo voy a hacer eso?
Y de alguna manera tratamos de buscar un discipulado o cómo discipulamos. Bueno, vamos a hacerlo más manejable, más corto, más práctico. Tal vez como la escuela de discipulado que estamos aquí es 1 hora, vemos un video, leemos unos libros, hablamos de lo que estamos aprendiendo. Pero tenemos que ver que el discipulado es mucho más, es vida con vida, es ponerlo en práctica, es poner en práctica las cosas que estamos aprendiendo. Y no es una clase de un tiempo, aquí tenemos como escuela de discipulado 4 semestres, pero es seguir toda la vida caminando con Jesús, vivir nuestra vida caminando en los pasos de Jesús. Es un entrenamiento mientras trabajamos en su obra. Es un entrenamiento sobre la marcha, poniendo en práctica esas cosas que estamos aprendiendo. Ya que las aprendimos, ahora vamos a ponerlas y caminarlas y hacer lo que Jesús nos ha llamado. Es ser como nuestro maestro, hablar y caminar y hacer y obedecer. Pero empieza creyendo, necesitamos creer lo que Él nos ha dicho. Y no ser como estos fariseos, que con los labios lo honramos, pero el corazón, ese creer, está muy lejos. Y realmente estamos siguiendo nuestras propias ideas, en vez de lo que Dios quiere que hagamos. Ahora en esto, algo que necesitamos entender y algo que necesitamos ver cuando compartimos el Evangelio, cuando empezamos a ser discípulos, va a haber dificultad. Va a haber decepción. Va a haber personas con las cuales empezamos, invertimos tiempo con sus vidas, trabajamos con ellos y se van a ir. Van a dejar. Van a tirar la toalla, como dicen aquí en México. Van a darse por vencidos. Muchas veces, o cuando vamos a evangelizar, sabemos que necesitan a Cristo, sabemos que la solución está en Cristo y que necesitan vida eterna, porque si no buscan a Cristo van a estar separados por la eternidad de Dios, la muerte. Y queremos que ellos conozcan, pero muchas veces, ¿qué pasa? La gente no quiere escuchar, la gente no quiere aprender. Vemos que muchos han empezado y no han terminado. Aún en la escuela de discipulado, cuando empezamos teníamos un grupo grande y tal vez en las semanas, en los tiempos ya para 4 semestre, ya van gente que empezó y ya no está siguiendo. ¿Por qué? Porque el costo es grande. Recordamos el pasaje que vimos en Lucas 14, del 25 al 35, que habla de contar el costo. Y le hemos visto ese pasaje varias veces. Si quieres ser mi discípulo, ese es el costo. Tienes que tener esas partes, cuenta el costo. Pero ¿cuál es el costo? Muchas veces puede ser un rechazo. Puede ser el costo de ser ridiculizado. Puede ser el costo que la persona en cual invertiste, estabas trabajando con ella, de repente se da por vencida y ya no quiere saber nada más de discipulado o de Dios. Vamos a ser decepcionados, como lo fue Cristo. Veamos un ejemplo aquí en el libro de Juan. Y es un pasaje, un capítulo largo, el capítulo 6. Pero Jesús empieza a enseñar a sus discípulos y empieza en el versículo 28. Vamos a ver la secuencia. En el versículo 28 de Juan capítulo 6, Jesús empieza a enseñar sobre la necesidad de creer en Él. ¿Cómo termina? Bueno, vamos a ver. Versículo 28, le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo ponemos en práctica esto? Y Jesús les responde en el 29, esta es la obra de Dios, que crean en el que me ha enviado. Entonces, ¿cómo ponemos en práctica? Tienen que creer en Dios que me ha enviado. Y en el 30 dice entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? Danos una señal para que veamos y ya vamos a creer. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces es un ejemplo, bueno, en el Antiguo Testamento recibieron pan del cielo, el maná. Ellos dan el ejemplo. Entonces, vean esta parte. Ellos dan el ejemplo. Nuestros padres recibieron ese pan en el cielo y eso fue un milagro. Cayó pan del cielo, esa maná, y fueron saciados, tuvieron su comida. Eso es un ejemplo, como que darnos de comer, ¿no? Tenían hambre. Y dice Jesús en el 32, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Y dice el 33, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo.
Y el verdadero pan es el que viene del cielo y le va a dar vida al mundo. Oye, lo que ellos no entienden es que Jesús no está hablando de un pan físico, está hablando de Él. Él es el pan de vida. Ahora ellos siguen con la mente, quiero comer, tengo hambre, ¿no? Les dicen, danos ese pan, danos siempre ese pan, 34. Y Jesús le dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces les da ese ejemplo, yo soy el pan de vida. Ese pan que manda Dios son las palabras que le estoy dando, es la vida que le estoy dando. Y tienen que entender esa parte, pero ellos no quieren entender. Entonces seguimos viendo y va creciendo esta parte mientras ellos van viendo que no entienden. Vean el versículo 40. Dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces Él está diciendo, miren, el venir a mí, el creer en mí, les va a dar vida eterna. Ese pan de vida, esa vida eterna viene a través de el creer en mí. Pero ellos se quedan atorados que quieren pan. El versículo 41. Pero los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Dice, el pan, yo quiero el pan. ¿Cómo él puede ser el pan? No, yo quiero un pan dulce, yo quiero un pan, tengo hambre, ¿no? Que nos den maná por lo menos. Y estaban ahí como que no entendiendo y vemos que estaban ahí argumentando cómo esto puede ser. Vamos a saltarnos un poco más abajo al 51. Jesús les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces mi carne, mi sangre es el pan. Hablamos de la Santa Cena, la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Y muchas veces si alguien no tiene contexto de iglesia, todo, ¿cómo que el cuerpo de Cristo? ¿Estás comiendo el cuerpo de Cristo? ¿Cómo la sangre de Cristo? ¿Cómo estás tomando la sangre de Cristo? Estos, en el tiempo de los romanos les decían, no, estos son caníbales, están comiendo la sangre de una persona, están comiendo el cuerpo de una persona, están tomando la sangre de una persona. No entendían lo que Jesús decía, no entendían lo que la iglesia hacía, pero ellos querían todavía el pan físico, no habían hecho esa conexión de que necesitaban creer en Jesús y que Jesús le estaba enseñando cómo creer en Él. Como dice el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Y les explica, como el Padre me envió y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, Él también vivirá por mí. Ese comer no es un comer físico, es esa parte de tomar la verdad de Dios, tomar y creer en Él, hacer las cosas que Él nos ha llamado. Y está diciendo todas estas cosas y ¿qué pasa? Versículo 60. Por esto muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Muchos se echaron para atrás. No, esto es muy duro, esto está muy difícil. Jesús le dice en el 61 a sus discípulos que murmuran, sus discípulos, no nada más la gente, la multitud, los discípulos. Esto los escandaliza, esto les causa problemas, no están poniendo atención. ¿Cómo pueden estar escandalizados? ¿Y qué pasará si vieran al Hijo del Hombre ascendiendo de donde estaba antes? Que el Hijo del Hombre, ¿no creen que el Hijo del Hombre, que Jesús vino del cielo? Y al final de todo, ¿qué pasa? Versículo 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Muchos se apartaron, ya no querían ir con Él. ¿Por qué? Porque no entendían. Y es lo que va a pasar, nos podemos desalentar. ¿Ustedes creen que Jesús estaba desalentado por lo que pasó? ¿Que sus discípulos se fueron? Claro. Él vino a morir por todos. Que todos vinieran a Él, que todos aceptaran ese regalo de vida. Pero vemos que muchos lo dejaron. Muchos no siguieron. Y eso debe quebrantar el corazón de Cristo. Debe quebrantar nuestro corazón. Es muy triste, es muy decepcionante. Pero va a pasar. Necesitamos entender qué va a pasar y otra vez contar el costo, entender lo que viene y que esto va a venir y esto va a pasar en nuestra vida. Veamos un poquito más adelante algo que hemos visto antes, Marcos 3, 20 al 21. Y aquí vemos a la propia familia de Jesús diciendo, este hombre está fuera de su
entendimiento. Marcos 3:20 dice: Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer, estaban trabajando. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron a hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí, está loco. Lo fueron: vamos a tomarlo, vamos por fuerza, que coma, este hombre está loco, no está parando. Su propia familia pensaba que estaba loco por lo que estaba haciendo. ¿Y cuántos de nosotros, muchas veces nuestra familia, cuando empezamos a servir al Señor, cuando lo buscamos a Él? Yo recuerdo, mi propia mamá fue la que estaba, cuando me voy como misionero a México: estás loco, tienes un buen trabajo aquí, una buena posición, tu familia está acá, ¿por qué vas a regresar a México? ¿Y dónde vas a ir? ¿Y qué vas a hacer? Y no, cuando obedecemos al Señor muchas veces, la gente va a decirnos que estamos mal, estamos locos. Y vemos aparte, va a haber decepción, pero tenemos que seguir otra vez creyendo y obedeciendo lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Veamos 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 10. Dice: nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos muy mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la basura del mundo, el desecho de todos. Y Pablo está describiendo. Es muy radical lo que están haciendo. ¿Cómo van a vivir así? ¿Cómo van a vivir de esta manera? Que toda la gente los desprecie, perseguidos, pero soportar y seguir adelante. Es muy radical. Y es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a seguir en sus pasos y saber cuando obedecemos lo que Él dice, cuando empezamos a evangelizar, a ser discípulos, a llevar, va a haber esa decepción, va a haber gente que va a ir en contra de nosotros, gente que va a decir que estamos locos, que somos muy radicales, gente pues que va a llevarnos y darnos pues va a hablar mal de nosotros. Vean 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Dice: pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me hicieron en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Sigue mi enseñanza, sé mi discípulo. Y Timoteo fue discípulo de Pablo. Pero dice: si vas a hacer esto, vas a ser perseguido. Van a ir contra ti, esos engañadores van a venir contra ti. Va a haber persecución, va a haber como el sufrimiento en Antioquía, Iconio, Listra, una vez fue apedreado, dejado por muerto. Eso va a pasar. Pero tienes que saber para quién lo haces y qué es lo que estás haciendo. Y vemos que también, otra vez, las personas con las cuales empezamos, las personas que estamos trabajando, muchas veces se van a ir. Seguimos leyendo el siguiente capítulo, 2 Timoteo 4, 9. Dice: procura venirme a verme pronto, pues Demas me ha abandonado. ¿Por qué Demas se fue? Y vemos Demas nada más mencionado 3 veces. Alguien que estaba trabajando con Pablo, y luego su nombre, y aquí, no, Demas me dejó. ¿Por qué? Habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Entonces Demas me ha abandonado por el amor al mundo. Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Mira lo que está pasando. Demas me ha dejado. Sigue adelante. Y estoy solo. Y vemos todo esto, todas estas dificultades debe rompernos el corazón, especialmente personas como Demas, que empezaron bien y terminaron mal. Y es cuando no tenemos ese corazón quebrantable que se empieza a enfriar nuestro corazón. Empezamos a no hacer las cosas que Dios nos ha llamado. Y Dios nos ha llamado a tener un corazón quebrantable, un corazón dado a Él
y estar dispuesto para ser usado. Pero lo que tenemos que ver es la realidad. Nos vamos a desalentar. Vamos a tener circunstancias, personas que nos rodean, personas que dejan, que hemos invertido tiempo, que nos van a dejar mal. Y no debemos dejar que ese desaliento nos pare o nos enfríe el corazón. Porque Dios tiene un propósito. Como vimos, ¿qué nos puede pasar? El libro de Mateo 24, y realmente no es el 14, es el versículo 12. Mateo 24, 12, dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Es lo que pasa muchas veces, por la maldad, por lo que nos pasa, por las situaciones. El amor de muchos se puede enfriar. Y eso nos puede pasar muy fácilmente. Por la persona que me dejó mal, la persona que habló mal de mí, la persona que me estuvo dando problemas, la persona que invertí tanto tiempo y después me agarró y me traicionó, o se fue, o dejó la fe. Y dices, ¿cómo puede pasar? Es lo que le pasó a Jesús. Nos llama que tengamos ese corazón que es quebrantable para ser sensibles al amor de Dios, para un mundo perdido que lo rechazó a Él primero que nosotros. Jesús mismo dijo, a ustedes los van a perseguir porque a mí me persiguieron primero, a ustedes los van a odiar porque a mí me odiaron primero. Si me siguen a mí, van a tener enemigos. Si son amigos conmigo, enemigos con el mundo, amigos con el mundo, enemigos míos. Y vemos aparte, es seguir los pasos de Cristo. Y lo que necesitamos hacer es preguntarnos, ¿por qué hacemos discípulos? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Es para nosotros? ¿Es para hacernos sentir bien? ¿O lo estamos haciendo para Cristo? Hay un ejemplo muy bueno en un sermón de Parrish Reed, era un pastor, que fue misionero a África. Y él, siendo misionero a África, llegó allá con ese deseo de hacerles conocer quién era Dios. Y cuando llegó a África se dio cuenta que ya conocían quién era Dios y no querían nada que ver con Él. Y se enojó con Dios. ¿Cómo me mandas a África a decirles a estas personas quién eres? Y ya saben y no quieren nada que ver con Él. Están felices en su pecado. Y Dios le contestó, Dios habló con él, trató con él muy fuertemente. Y le dijo, la razón que te mandé a África fue por mi gloria. Fue por mí, no por ellos. Porque yo te mandé a África. Y es un sermón llamado 10 ciclos de plata y una camisa. Lo voy a poner para esta semana para que lo puedan escuchar y puedan hablar, porque es de gran bendición que veamos y entendamos esa motivación. ¿Qué puede pasar cuando tenemos el enfoque incorrecto? Tenemos que ver dos cosas muy, muy importantes. Y debemos recordar estas. Primeramente, ¿cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué esperamos? ¿Son realísticas las expectativas? Pensamos que vamos a salir a evangelizar y cada persona con la que hable se va a convertir, y no solamente va a convertir, se va a volver el siguiente Billy Graham o el siguiente predicador famoso, o realmente va a hacer estos casos tan importantes. Mira la gente que yo traje a Cristo. ¿Son realísticas nuestras expectativas? ¿Qué pasa cuando no pasa, o cuando la gente rechaza, la gente no escucha? Es porque nuestras expectativas no fueron realísticas. Necesitamos ver y entender. Tenemos un trabajo, compartir. El trabajo de cambiar corazones es el de Dios. Cuando vimos en el semestre cómo compartir nuestra fe sin argumento, una de las cosas que decía es que las personas muchas veces toman 8 toques o 8 personas que vengan y hablen de Cristo en sus vidas. Y nunca sabes si eres el número 1 o el número 8. El número 1 puedes tú empezar y decir y hablar y no te escucho, no quiero nada, ya. Pero eres la primera de muchas personas que van a venir para que finalmente vengan a Cristo. O tal vez puedes ser la número 8 y de repente quiero hablarte de Jesús. Sí, me convierto, dime, quiero saber. ¿Por qué? Porque ha habido 7 personas antes de ti. Y no necesariamente tiene que haber 8, pero es la idea. Son varias personas, Dios usando varias personas para traer a esa persona paso a paso, momento a momento, a sus pies. Y nunca sabemos qué parte somos nosotros. Lo que debemos hacer y que Dios nos debemos hacer es obedecer. Es evangelizar, es llevar la palabra. Cuando perdemos de vista estas cosas, las expectativas no realísticas y la razón por qué hacemos las cosas, podemos experimentar decepción, frustración,
en esta vida. Nos podemos enfriar, como vimos. Tenemos que recordar cada vez a Jeremías. Jeremías, que predicó al final, antes de que Jerusalén fuera destruida, predicó desde joven y nadie le hizo caso. La gente no escuchaba, la gente lo menospreciaba, lo puso en prisión, lo puso en un hoyo. Finalmente, hasta la propia gente, después que es destruida Jerusalén, la propia gente que van hacia Egipto no le escuchan cuando le dicen, miren, si hacen lo que Dios dice, ya vieron lo que Dios hizo, exactamente lo que dijo que iba a hacer, y si hacen ahora lo que Él dice, los va a bendecir. Y no le hicieron caso. Le llamaban el profeta llorón, porque lloraba ese corazón quebrantado de Dios y la gente no escuchaba. O a Noé, que dice en Pedro, nos dice en su epístola que él predicó, era predicador, mientras estaba construyendo la arca, estaba predicando a las personas que vinieran al Señor y nadie le hizo caso. ¿Que cuánto duró la arca? 120 años construyendo la arca y predicando, y nadie en 120 años le hizo caso. Pero los dos hombres lo hicieron para la gloria de Dios. Y es lo mismo que Dios nos llama a nosotros, a hacer estas cosas para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos llama el Señor a hacer? Ir y hacer discípulos. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A quién? Bueno, empecemos buscando en nuestro círculo de influencia. ¿Qué es nuestro círculo de influencia? Pues la gente que nos rodea. La gente con la cual tú y yo tenemos relación, nuestra familia, nuestros parientes, la gente con la cual trabajamos, la gente que vemos de día a día, la gente en la iglesia. Y podemos empezar a decir, bueno, voy a buscar a una persona, 2 personas para empezar a invertir, empezar a caminar con ellos. Las cosas que estoy aprendiendo aquí en la escuela discipulado las puedo enseñar, las puedo llevar. Y podemos empezar con nuestros propios hijos, porque el tiempo es corto, y aprovechar el tiempo que tenemos. Yo tengo 4 hijos, 3 ya salieron de casa, ya, propias familias, 2 están casados, 1 ya está viviendo su propia vida, y ya el trabajo que hice en sus vidas, de alguna manera todavía hay influencia, pero no es lo mismo, se acabó. Ahora están ellos caminando y yo puedo ayudar y aconsejar, pero ya es un tiempo diferente. Ahora me queda 1 en casa, que todavía está aquí por los siguientes años antes, y bueno, tengo ese tiempo para poder invertir en él, poder discipular y llevarlo a los pasos del Señor. Pero tengo que ponerlo en práctica, que tengo que obedecer al Señor y creer que eso es lo que me ha llamado a hacer. La gran comisión es para nosotros, para cada uno de nosotros. Y recuerden, la razón de la escuela de discipulado es ir y hacer discípulos, que pongamos en práctica las cosas que estamos viendo y aprendiendo. Ver quién ha puesto Dios en nuestra vida para discipular. Aprender en el salón, los miércoles, tomar el video, leer las lecturas, es muy bueno. Pero es mucho mejor salir y poner todo esto en práctica. Hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Estoy orando por ustedes, que Dios les ayude a ver esa persona que les ha puesto para ser discípulos. Por un tiempo, tal vez sea un tiempo corto, pero el tiempo que tengan, inviertan en esa persona. Enséñenle las cosas que están aprendiendo, las cosas que Dios les está enseñando. No tienen que ser expertos, lo que tienen que hacer es ser obedientes. Obedecer las cosas que Dios los ha llamado a hacer. Y ser como su maestro. ¿Y qué es lo que hizo nuestro maestro? Como vemos aquí, nuestro maestro hizo discípulos y dio su vida por ellos. Hagamos lo mismo, iglesia. Busquemos al Señor y pidámosle que Él nos ayude a seguir en sus pasos. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, esta clase que hemos tenido. Te pedimos que ahora nos ayudes a ir y a ser discípulos. Ver ese llamado que has puesto en nosotros y que seamos como tú, Señor, siguiendo en tus pasos. Trabaja en nuestra vida, Señor, ayúdanos a ver de una manera diferente a las personas que nos rodean y ver esas personas que tú nos has llamado para invertir en ellos, para enseñarles las cosas que tú nos has dado, Señor. Y claro, primeramente llevarlo a tus pies para que conozcan quién eres tú, Señor. Señor, trabaja en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a obedecer, no solamente ser esos alumnos que escuchan y no hacen, pero ser esos alumnos que escuchan y ponen en práctica. Pedimos que bendigas y guardes nuestras vidas, Señor, lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerden, lo más importante, como vimos, es primero que conozcan a Cristo. No pueden aprender las cosas de Cristo hasta que conozcan a Cristo. Entonces, llevarlos a los pies del Señor en ese arrepentimiento y luego enseñarles todas las cosas que Dios nos ha enseñado. Y recordemos que no lo hacemos solos, estamos con el Señor. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Sigamos adelante haciendo
esta obra que Dios nos ha llamado, poniendo en práctica las cosas que estamos aprendiendo y nos vemos la siguiente semana.